Muy buenas, saludos a todos. Os presentamos en este vídeo en los modelos de Arcea Snowpeak M30C y M30B, que son estas carabinas donde el cañón va por dentro del depósito. Os vamos a mostrar cómo desarmar lo mínimo posible para acceder a la válvula y al puerto de transferencia, para poder hacer labores de mantenimiento o modificar el tamaño del puerto de transferencia. Para ello lo primero es quitar la culata. Desarmamos la culata con un tornillo aquí y otro en este lado. Y ahora procederemos a desmontar lo que es la tapa trasera para retirar el martillo, y después aparecerá ya el puerto de transferencia y la aguja, pero os lo vamos a explicar sin necesidad de desarmar todo el conjunto del gatillo. Es fundamental y que tengáis siempre claro, y en este modelo sobre todo, siempre tiene que estar la carabina a cero de presión, a efectuar algún disparo para que aseguraros de que la cámara de baja presión no tiene presión, y asegurando de que el depósito está a cero. Para hacerlo, normalmente nosotros por comodidad pegamos unos cuantos tiros y luego quitando la tapita esta, accedemos al martillo y apretando así un poco el gatillo y pulsando, le vamos forzando al martillo para sacar todo el aire. Hay algunos vídeos en nuestro canal donde ya se explica cómo quitar la presión del depósito de forma rápida y sencilla. Estos modelos tienen un tornillo purgador, quitando estos embellecedores, aparece por aquí. Nosotros no solemos usarlo porque cuando tiene presión, desenroscas un poquito el tornillo purgador, pega un poco petardazo y rompe la junta tórica en muchas ocasiones. Entonces nos resulta más rápido y cómodo hacerlo a través de el poco aire que pueda quedar para no estar pegando tiros y tiros, pues ya te ayudas a empujar el martillo y ya está. Os vamos a enseñar cómo acceder a la válvula regular, al puerto de transferencia. Quitamos la tapa y quitamos el muelle. Quitamos el tope del martillo. Movemos el martillo y sale el martillo. Ahora quitamos los dos pasadores, que son los que sujetan el puerto de transferencia. Aquí tenemos los dos pasadores. Y ahí tenemos. Aquí en este caso, al quitar los pasadores, ya ha salido el puerto de transferencia, que le está empujando la aguja el muelle de la aguja. Pero a veces puede ser que se quede un poco impresionado por las juntas tóricas. Entonces, ¿qué deberíamos hacer si estuviera presionado? Deberíamos con un destornillador plano de punta fina ir arrastrándolo poco a poco Para que saliera. Eso es. Acordaros que nunca hay que andar ni trastear por dentro del puerto de transferencia, porque eso tiene que estar siempre bien fino, sobre todo en este lado de aquí, que es donde cierra la aguja, en el lado donde le aprieta la aguja. Aquí hace tope. Eso es lo que queríamos enseñar. Del gatillo. La válvula, el puerto de transferencia no sale porque hay un tope, porque esto es un diámetro que va muy justo. Entonces, para que pueda pasar sin necesidad de quitar todo, accionamos el gatillo y bajamos un poquito esta chapa, y ahora ya ha quedado liberado para poder sacarlo. Y aquí tenemos el puerto de transferencia con la aguja. En este caso nos ha salido todo. Y aquí veis el agujero, que es el que
transmite el aire de la salida al cañón. Y para el montaje pues exactamente igual, una vez que hayan modificado. Sí, para el montaje, dice Carlos, si tenemos que limpiar o queremos hacer un agujero un poco más grande, se coloca la aguja, el muelle. Que tengan en cuenta con el orificio hacia la parte superior. Eso es importante, el orificio tiene que apuntar hacia arriba, que es donde está la salida, y además la posición exacta nos lo marca estas ranuras que son las de los pasadores. Pero tened en cuenta que el agujero tiene que estar hacia arriba, hacia el cañón. Aquí nos vuelve a tocar. Eso es, vuelve a pasar lo mismo, que se nos queda enganchado, accionamos el gatillo para poder bajar la platinita superior y ahora ya, eso es, y ahora ya se desliza. Y ahora para poner los pasadores, apretando, ¿no? Te ayudas con un... Sí. Que lo alineen bien. Sí, con un botador. botador puedes ayudar para empujar por atrás para buscar la posición, y aquí ya moviendo un poquito y otro, los mismos pasadores van orientando, van forzando la correcta orientación del puerto de transferencia. Ya estaría colocado y volveríamos a colocar luego ya pues el muelle del martillo y el martillo. Primero el martillo, con el tope atornillado. Volvemos a ayudarnos. Tenemos que accionar esa misma palanquita para que el martillo pueda correr. Colocamos el muelle y la tapa del muelle. Y así tendríamos otra vez ya el arma montada, dejando el puerto de transferencia otra vez colocado. Tener en cuenta dos cosas muy importantes al colocar el puerto de transferencia: aseguraros de que las juntas tóricas están en buen estado, y sobre todo recordaros también que es fundamental tener la carabina a cero de aire, tanto el depósito como la cámara de baja presión. Espero que os sea de utilidad este vídeo. Un saludo a todos.